Yo con todo respeto al presidente de la República, siendo abogado, francamente uno queda anonadado porque le doy un ejemplo de una pequeñísima reforma. 5 palabras. Artículo 4. Chile es una república democrática. 5 palabras. Y usted comprenderá el efecto que tiene eso. Es el deber de la ciudadanía, de los académicos, del periodismo, hacer un escrutinio de las propuestas que, aunque las intenten minimizar una autoridad o no se dé cuenta de lo peligrosas que son en otras manos, yo no estoy imputándole ninguna mala fe, pero la ignorancia que supone eso es un peligro para nuestro orden democrático y nuestros derechos fundamentales. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Episodio 149. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, productor, editor y presentador. Es lunes 24 de agosto. En este episodio, José Antonio Kast busca ser el nuevo gobernante autoritario de Chile. Un dictador electo democráticamente, así es. Estamos en presencia de la construcción de un Estado iliberal, un gobierno iliberal o autoritario. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Más 569, el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia y libertad para toda la sociedad. En Spotify, danos tu like. En YouTube, selecciona el símbolo más. Invita a tus amigos, amigas, tus contactos, así ellos acceden al podcast. Por eso es importante que nos des tu like, comentes, suscribas, compartas. Vamos al episodio 149 de Más 569, el podcast. Somos una democracia liberal, en el más puro sentido de la palabra y de su definición. Pero este gobierno de José Antonio Kast nos quiere arrastrar hacia una democracia iliberal, en particular con su propuesta de reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción constitucional, es decir, el estado de excepción constitucional de seguridad pública. Eso es la propuesta que lanzó a mediados de mes el presidente Kast, pero que transforma una democracia liberal en iliberal. Vamos a las definiciones. La democracia liberal es un sistema político en el cual la autoridad del gobierno deriva de la voluntad de los ciudadanos expresada mediante elecciones libres, competitivas y periódicas, pero en que el ejercicio del poder está limitado por el Estado de Derecho, la separación de poderes, una constitución y la protección de los derechos y libertades fundamentales. Por ello, la democracia liberal combina el principio democrático de soberanía popular con el principio liberal de limitación del poder y protección a las libertades individuales y de las minorías. Es importante no confundir. En la democracia, ¿quién tiene la autoridad política? El pueblo, mediante mecanismos de participación y representación. El liberalismo, ¿qué límites tiene esa autoridad? Los derechos individuales, la Constitución, el Estado de Derecho y las instituciones que limitan el poder. Democracia liberal, el pueblo elige a sus gobernantes, pero ni los gobernantes ni la mayoría pueden ejercer un poder ilimitado. Los contrapesos son fundamentales, por eso en nuestra democracia liberal tenemos 3 poderes independientes uno del otro, en el cual ninguno se entromete en las facultades del otro, como tampoco el Ejecutivo puede vulnerar el principio de separación de los poderes, como tampoco gobernar por sobre estos otros poderes
como tampoco ignorar sus atribuciones. Para el jurista inglés John Rawls es fundamental en nuestra legislación post-dictadura. John Rawls ha sido fundamental, quiero decir, desarrolla el concepto de la democracia liberal que está basada en la idea de una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Para Rawls, una democracia constitucional liberal debe garantizar derechos y libertades básicas, entre ellas la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de asociación, igualdad política, participación política, protección de los derechos fundamentales. Su enfoque es especialmente importante porque vincula democracia liberal con igualdad política y con igualdad ante la justicia, pero el elemento fundamental o un tercer elemento es la justicia social y la igualdad ante la justicia social. No es solamente con elecciones. Incluso, si nos remontamos al siglo XIX, el filósofo inglés John Stuart Mills, en sus ensayos en libertad de pensamiento y debate, en el libro donde delinea los límites de la autoridad sobre los individuos o ciudadanos, explica que la democracia liberal es libertad individual, libertad de expresión, límites del poder del Estado, libertad de pensamiento, la tiranía de la mayoría. ¿Qué es la tiranía de la mayoría en la democracia? Somos nosotros, quienes tenemos el poder que delegamos cada 4 años a un nuevo Ejecutivo y Congreso. Es lo que vivimos como democracia liberal desde 1990 y antes al golpe militar de 1933. Desde 1925, desde esa constitución liberal que Chile transformó su democracia en liberal con amplias garantías y derechos y libertades. 100 años después, y a pesar de los oscuros años de dictadura militar, 17 en total, la democracia liberal es parte de nuestro patrimonio y de nuestra esencia republicana. Chile es una democracia liberal. En 1984, en Santiago de Chile, en dictadura, Carlos Huneeus explica los elementos centrales de la democracia liberal social de mercado. O la neoliberal y el individuo, que es el centro que busca ser parte de la sociedad en democracia, si es como un ente libre, independiente, pensante, o un ente social que interactúa en la sociedad buscando puntos en común como la solidaridad, no el mercado y lo brutal que ha sido y es el mercado. Se hacen algunas afirmaciones que son empíricamente discutibles. Por ejemplo, el énfasis en la igualdad conduce, según Talmon, a expresiones totalitarias de la democracia. Eso es efectivo, pero también énfasis solamente en la libertad también han conducido a totalitarismos, ¿no es cierto? En Auschwitz se decía al comienzo, el trabajo los hace libres, ¿no? La libertad también, o quienes proclaman la libertad también justifican experiencias totalitarias. Ahora bien, en los temas o los conceptos con que se trabaja en la teoría liberal, básicamente el individualismo, hay dos aspectos que son de mencionar. Uno es un elemento empírico, que históricamente se dice los individuos se reunieron y crearon la sociedad, crearon el Estado. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto es una observación ética, en virtud de la cual los individuos maximizan sus intereses, sus objetivos. Creemos de que el hombre tiene o sea, que no es el individuo, sino que es la persona, y los intereses no siempre son del individuo únicamente, que hay valores, que hay una serie de consideraciones que entran en juego, y que precisamente Friedman, cuando enfatiza el hombre unidimensional como hombre económico, el olvido que tiene especialmente Friedman, como lo dice Fred Hirsch, de que se olvida de los individuos, de los hombres que tienen valores, que tienen determinados intereses más allá de los propios,
¿Y quién lo dice por ahí en ese libro de los límites al desarrollo, ¿no? Que Friedman parte de la base que si alguien pierde el dinero, alguien lo encuentra, inmediatamente se queda con el dinero, ¿no? Y no puede ocurrir el caso que esa persona encuentre el dinero y lo lleve a la policía para devolverlo, no se quede con los $100, ¿no? Entonces, ahí hay una observación de tipo ética que a mi juicio es importante y yo menciono acá, y frente al individualismo está el valor de la solidaridad, tanto interna como internacional, que juega un papel extraordinariamente importante. Ahora, eso nos lleva al segundo aspecto, que es el mercado. Respecto al mercado, siempre se menciona por el liberalismo, y la verdad que no solamente en la teoría liberal, sino que también en la teoría sociológica, el problema del mercado. Ahora, el liberalismo parte de la base que todos están en una situación de igualdad ante el mercado. Y empíricamente eso no es así. Perdón, como muy bien lo dice Dahrendorf, cuando se habla de mercado se habla de una racionalidad. Esto no es una discusión económica, por lo tanto yo estoy haciendo aquí una discusión politológica, mercado como una racionalidad. Entonces Dahrendorf dice hay dos racionalidades, el plan y el mercado. Entonces estamos hablando del mercado y la teoría liberal democrática, una teoría liberal democrática, parte de la base de la igualdad de participación en ese mercado. Y otros destacan con gran énfasis que no existe esa igualdad. ¿Ya? Todo esto está referido al problema de las clases sociales, ¿no es cierto? Según sea la posición ante el mercado, surgen las clases sociales. Y Anthony Giddens, un sociólogo inglés, mencionaba que las clases sociales surgen por las distintas capacidades que se tiene ante el mercado, market capacity, que serían de tres tipos. Uno, propiedad de los medios de producción. Dos, si se poseen o no calificaciones educacionales o técnicas. Y en tercer lugar, el poder de trabajo, del trabajo manual. Son distintas capacidades. Unos tienen una cosa, otros tienen otra, de tal manera que no todos actúan en el mercado en un plano de igualdad. Y en segundo lugar, tampoco el mercado está enteramente separado o alejado del plan, y ahí está, o de la intervención estatal. Ahí hay una famosa nota de Popper en la cual menciona la paradoja de esta situación de mercado en la cual el Estado debe intervenir precisamente para que los derechos de los consumidores y los individuos se respeten y se trate de alcanzar este plano de igualdad. En tercer lugar, respecto a la propiedad, ahí es un tema también muy antiguo, muy complicado, porque ya Marx lo tenía en sí cuando el eje de su pensamiento es la propiedad privada de los medios de producción. Hay toda una discusión sobre el fenómeno de la propiedad, y vuelvo de nuevo al mismo Dahrendorf, que relativiza esto cuando dice, bueno, en la sociedad capitalista la propiedad está muy atomizada, muy distribuida, hasta las sociedades anónimas, ¿no es cierto? Que plantea que los ejes de las sociedades contemporáneas, las sociedades modernas, ya no sea tanto el problema de la propiedad cuanto la regulación del conflicto capital-trabajo, la regulación institucional del capital-trabajo. Y esta dispersión de la propiedad en términos de las sociedades anónimas es una realidad que, con más o menos especificidad en función de las sociedades, permite una distribución de la autoridad en las sociedades bastante diferente. Carlos Huneeus explicando sobre la democracia liberal, pero dentro del concepto de la libertad económica, o que se les encasilló a hablar sobre la libertad económica en el Centro de Estudios Públicos de la derecha chilena durante la época dura, donde hablar de transición a la democracia era casi imposible. Pero está en riesgo hoy, Chile, de transformarse en una república o democracia iliberal. Es un régimen político. Definamos qué es lo que es la democracia iliberal o autoritaria. Es un régimen político en el que existen elecciones y algún grado de participación popular y competencia política, pero en el que se debilitan o vulneran progresivamente los principios del liberalismo constitucional, particularmente el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, derechos individuales y la protección de las minorías. En este sentido, la democracia iliberal conserva la legitimidad derivada de las elecciones,
pero limita los mecanismos institucionales destinados a controlar el poder de la mayoría y proteger libertades fundamentales. La idea es que la democracia no es la única dimensión que determina la calidad de un régimen político. Un gobierno puede haber sido electo democráticamente y posteriormente restringir libertades, debilitar tribunales, atacar a la prensa, modificar las reglas constitucionales para ampliar su poder o limitar los derechos de las minorías. Si una democracia no preserva la libertad y el Estado de Derecho, el hecho que sea una democracia es un pequeño consuelo, dice el pensador Fareed Zakaria, de origen pakistaní en Estados Unidos y que trabaja en CNN, Estados Unidos. Dice que si la democracia no preserva la libertad y el Estado de Derecho, el hecho que sea una democracia es un pequeño consuelo, porque se transforma no en una democracia iliberal, sino que en una democracia autoritaria. Cristóbal Belolio en el programa digital En Turno, hablando de la libertad, la democracia liberal y el autoritarismo y la democracia iliberal. Así lo resumió. Lo que es iliberal, en el léxico académico, se refiere no a que sea conservador, no a que sea socialista, pero se entiende que todos ellos juegan en una cancha que se llama democracia liberal. Esta fórmula tiene dos componentes distintos. Democracia significa voluntad popular e igualdad política, y liberal significa límites a esa voluntad del pueblo expresadas a través de pesos y contrapesos. Estado de Derecho, libertades individuales, derechos de las minorías, pues Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Contraloría, Banco Central, tribunales internacionales, es decir, limitaciones a que la voracidad de las mayorías, digamos, arrasen con ello. Lo que se llama democracia iliberal, aquel que en el nombre de la voluntad del pueblo, porque ganó por las urnas, reduce el espacio de los contrapesos, reduce el espacio de las libertades para, por ejemplo, sacrificarlas en el nombre de algún otro bien público como puede ser seguridad. Y lo que es interesante es que el mensaje del proyecto constitucional del gobierno así lo explicita, dice: dado que el Tribunal Constitucional ha tenido una interpretación muy extensiva de los derechos individuales, nosotros vamos a alterar la Constitución para que la próxima vez que la interprete de otra manera, porque ese es el mandato amplio que nos dio el pueblo. O sea, en el nombre de la democracia, tú estás erosionando su pilar liberal. Si es que la reforma de Kast sigue en esa ruta, en ese sentido tiene, por cierto, un tufillo liberal. Sí. Un tufillo, no se la quiso jugar un poco más. Es autoritaria, lo digo yo. Cristóbal Belolio no se la juega. Habla de tufillo y liberal. Es más que eso. Belolio es cientista político, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero vamos a resumir que para destacar está la separación entre elecciones y libertades. En el fondo, lo que Kast busca presentarnos y que se apruebe en el Congreso es lo que podemos llamar el inicio de un régimen que debe clasificarlo más propiamente tal como autoritarismo competitivo. Así no caemos en el debate de liberal o iliberal. Kast desea implementar, tal como ocurrió en la Hungría de Viktor Orbán, que tras casi 20 años se libran ya recién de su autoritarismo para volver a ser nuevamente una democracia liberal. O lo que ocurre en la Turquía de Recep Tayyip Erdogan. Esto es Más 569, el podcast, episodio 149. Soy Jorge Garretón. Más 569, el podcast, es periodismo de opinión, independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia, libertad para toda la sociedad. Te invito a dar like, comentar, compartir, suscribirte.
de regreso en el podcast, Jaime Guzmán, el padre de nuestra Constitución, que este gobierno de José Antonio Kast en su momento explica lo fundamental de un régimen autoritario, el que quiere implementar o retrotraer el presidente Kast al Chile de hoy, volver al ideario de Jaime Guzmán, la democracia tutelada o autoritaria, que es el Chile que deseaba Guzmán y que añora también José Antonio Kast. Sería importante aclarar la profunda diferencia que hay entre un régimen autoritario y un régimen totalitario. Que un régimen totalitario tiene como característica básica el que aspira a modelar a toda la sociedad y a todas las personas con arreglo a una doctrina determinada, excluyendo a todas las demás, para advertir la diferencia profunda con el régimen chileno. El derecho de los padres a educar a los hijos. Así es. La democracia tutelada o autoritaria le permite a los padres tener el derecho de educar a sus hijos, no la democracia liberal, que restringe ese derecho, seguro. Totalitario para Guzmán era la Unión Soviética o China, pero en Chile para Guzmán el régimen chileno debe ser autoritario, lo que hoy busca su más exigente discípulo, José Antonio Kast, la construcción de una democracia autoritaria. Mientras tanto, en la política, el ministro de Interior Claudio Alvarado en el programa Estado Nacional fue entrevistado por Iván Valenzuela. Escuchemos este intercambio. ¿Usted cree que el gobierno no es autoritario, que esta reforma no tiene un tinte autoritario evidente? O sea, no puede ser autoritario cuando un gobierno es elegido democráticamente, que tiene un problema real, que es el crimen organizado, que lo sufren gran parte de los chilenos, o sea, ministro, que perdone, no tenemos las herramientas. Pero Chávez en Venezuela fue elegido democráticamente y Víctor Orbán en Hungría fue elegido democráticamente. Estamos muy lejos de los dos ejemplos que usted me acaba de señalar. Cuando un gobierno presenta, a pesar de haber sido elegido democráticamente, un proyecto que le permita al presidente detener a una persona por 8 meses sin orden judicial. No. Ministro, la reforma no dice eso. ¿Dónde no dice eso, ministro? No dice eso. La reforma, Iván, le habilita la facultad al Ejecutivo para... Ministro, le habilita la facultad al Ejecutivo para limitar la libertad personal de una persona por 2 plazos de 120 días seguidos sin orden judicial. No. A ver, ¿sí insisto, o no? Pero si eso dice el texto. Insisto, la facultad se le entrega al presidente de la República, sí, pero esa facultad se ejerce, se ejecuta, se aplica en función de los términos que determina una ley orgánica constitucional. Por lo tanto, esa es la referencia sobre la cual, ¿cierto?, se juzgan esas facultades. El ministro defendiendo lo que podía, que en el fondo es democrático, que la democracia lo dirá en el Congreso, que el Parlamento determinará si vamos a una democracia autoritaria. No lo pudo convencer Alvarado a nadie, o no pudo Alvarado convencer o justificar el hecho que el Senado o el Congreso le entregará a Kast el orden democrático que persigue. Podemos decir que Iván Valenzuela sacó la voz, puso al ministro Alvarado en la incómoda posición de defender lo indefendible, que Chile con esta reforma va en camino de la Venezuela de Chávez Maduro, o la Hungría de Orbán, o la Turquía de Erdogan. Desde la oposición, la senadora del Partido Socialista y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, explicó que primero votará en contra en el Senado, advirtiendo el camino autoritario de este gobierno. La reforma que ha presentado el gobierno en materia constitucional transgrede todos los límites y la tradición constitucional de nuestro país. Así lo han dicho por lo demás juristas y académicos de todos los colores políticos. En lo personal, tanto en la comisión como en general en la sala, votaré en contra de este proyecto si avanza de la manera que ha sido presentado. Nosotros creemos que hay
temas que hay que abordar con urgencia, como por ejemplo la modificación constitucional para el régimen penitenciario. Y yo personalmente presenté un proyecto el año pasado de reforma constitucional al cual el gobierno no le ha dado urgencia. Le pido al gobierno que lo estudie y le pueda dar urgencia. En segundo lugar, hay otros temas que aquí no se tocan. Se ha centrado todo en el orden público. ¿Qué pasa con el crimen organizado? ¿Qué pasa con seguirle la ruta al dinero? ¿Qué pasa con levantar el secreto bancario? ¿Qué ocurre en esos casos? Aquí no hay normas que se traten y eso sí es verdaderamente importante. Por lo tanto, esta agenda habrá que revisarla de manera tal que sirva, que tenga utilidad, que vaya para que podamos atacar esta lacra del crimen organizado como lo hemos señalado tantas veces. Desde la oposición tenemos constituidos grupos de estudios, tenemos constituido un grupo de juristas constitucionalistas y vamos a seguir trabajando para también aportar con una propuesta nuestra, con una propuesta que se haga cargo de la problemática de la seguridad en toda su amplitud, porque esto no es solo orden público, reitero, también es persecución del crimen organizado y también con una clara visión de los límites de respeto de la democracia como debe ocurrir en nuestro país. Estamos en una encrucijada. ¿Hay que defender la democracia liberal o dejamos que la derecha empresarial y la extrema derecha implemente lo que desea siempre? Una democracia tutelada o autoritaria. Es la encrucijada en la cual nos encontramos hoy. La democracia liberal es fundamental para mantener nuestros derechos, nuestras libertades, y eso es lo que hay que defender de hoy en adelante ante el autoritarismo que se viene. Ponemos fin a este episodio 149 del podcast Más 569. Soy su productor, editor, presentador Jorge Garretón. Más 569 el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia, libertad y para toda la sociedad, siempre centrado en política y economía. Necesitamos que nos colabores en YouTube, da tu like, en Spotify selecciona el símbolo más. Además, invita a otras personas para que se vayan al podcast, por eso es fundamental que participes, comentes, suscribas, compartas. Durante la semana producimos comentarios editoriales sobre política y economía del país de menos de 3 minutos. Los publicamos en TikTok y en YouTube. En TikTok somos Podcast Más 569. Búscanos y suscríbete. En YouTube están disponibles en los Shorts. Les deseamos una muy buena semana. Regresamos este día viernes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast. Producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.